Ahí sí. Ya, entonces, como les dije, vamos hoy día a comenzar a ver el motor de corriente continua. Vamos a comenzar con el reconocimiento de partes y luego vamos a ir al principio de funcionamiento. Ya tenemos acá entonces una imagen, ya una esquemática, digamos, de lo que es el motor de corriente continua. Y ya vemos claras diferencias con respecto al motor de corriente alterna. Ya, el motor de corriente alterna teníamos bobinados en el estator, si ustedes se acuerdan. Con esos bobinados generábamos un campo magnético giratorio que, como era un campo magnético en movimiento, producía inducción magnética en el rotor. El rotor podía ser una jaula de ardillas sin ninguna bobina y funcionaba igual. Ya la inducción de voltaje en el rotor producía corrientes, estas corrientes campo magnético y la interacción de campos generaban el movimiento. Ya ese es el principio de funcionamiento del motor de inducción. Acá, sin embargo, no tenemos la posibilidad de crear un campo magnético que varíe en el tiempo. Por lo tanto, con corriente continua solo podemos crear campos magnéticos fijos, ¿ya? Y por lo tanto no podemos aplicar el mismo principio de funcionamiento que en el motor de inducción. No podemos producir inducción magnética con un campo magnético fijo, ¿ya? Por tanto, lo que hacemos ahora es alimentar y producir un campo magnético fijo en el estator, que al estator le vamos a llamar campo, y también vamos a alimentar el rotor. Ya vamos aquí, en el caso del motor de corriente continua, tenemos que tener alimentación de continua para el estator y alimentación de continua para el rotor. Ya ambas las vamos a alimentar y la interacción de los campos magnéticos del estator con el rotor van a producir el movimiento finalmente. Hay una diferencia de, digamos, de nomenclatura o de lenguaje aquí en el motor de corriente continua a los bobinados del estator, ya que van aquí puestos en el estator, le vamos a llamar bobinados de campo, ya, o también llamados bobinados de inducción, o, perdón, bobinados de excitación. Ya son el lenguaje, digamos, que se utiliza en los motores de corriente continua. Ya tenemos aquí, entonces, los bobinados, aquí dice arrollamiento de excitación, que es lo mismo que decirle bobinados de campo, o bobinados del estator. Núcleo polar, esta que dice expansión polar generalmente le llamamos zapata, ya que es el fierro dispuesto en esa forma para concentrar el campo magnético en esta zona aquí al medio, ya que el rotor quede, digamos, metido en el campo magnético fijo que va a producir el, el estator. Ya tenemos aquí dos polos grandes, uno arriba y otro abajo, y unos, digamos, polos más pequeños aquí entre medio, que se le llaman interpolos. Aquí dice arrollamiento de conmutación, pero le vamos a llamar nosotros, le vamos a llamar interpolos. Tenemos también en el centro el rotor, ya aquí en la parte del medio, que aquí le está llamando inducido. ¿Ya? El rotor le vamos a llamar inducido o también vamos a anotar los nombres nuevos ya aquí en la pizarra. ¿Ya? Y vamos a asociar estator, antes solo le llamábamos estator, ¿ya? Cuando hablábamos de motor de corriente alterna. ¿Ya? Ahora, sin embargo, los enrollados del estator les vamos a llamar enrollados de campo. O también el bobinado inductor. Por otro lado tenemos el rotor,
que le vamos a llamar enrollados de armadura, y le vamos a llamar también inducidos. Ya, por tanto, esos son los nombres que puede tener el motor de corriente continua, para que no se enreden ustedes ahí después con la nomenclatura y de cómo le vamos a llamar ya al motor. Tenemos circuito de campo, por eso a veces se le llama circuito de campo y circuito de armadura, o circuito inductor y circuito inducido. Esos son los nombres que les vamos a aplicar al motor. Ya tenemos acá esto. Entonces tenemos los arrollamientos del rotor, que son los arrollamientos de la armadura. Y tenemos un elemento muy importante para este motor, que es aquí el conmutador, ¿ya? O el colector. Aquí aparece con nombre de colector. Si ustedes ven en esta parte, ¿verdad? Toma el nombre de colector, ya que es un dispositivo mecánico. Ya lo vamos a ver ya, bien en detalle qué es lo que es ese conmutador, que es el corazón de la máquina de corriente continua. Ya es el que produce el fenómeno necesario para que funcione el motor, para que genere torque continuo, ¿ya? Y tengamos movimiento, ya gracias a la corriente continua. Tenemos entonces, vamos a mirar, este es un esquema. No me quiere pasar aquí. No me quiere pasar la diapo. Vamos a mirarla más acá. Aquí tenemos una foto de un motor, de un estator, ya de un motor de corriente continua. Es un estator bien de un motor de alta potencia. Y quiero que nos fijemos en la diferencia entre este estator y el estator de la máquina de corriente alterna. Ya se ve, ¿verdad? Es evidente la diferencia entre una y otra. Ya este tiene los polos concentrados, y recuerden que la máquina de corriente alterna tenía los polos distribuidos, o sea, tenía los polos, se veía cobre en todo aquí la circunferencia del estator. Sin embargo, este motor tiene aquí los polos bien concentrados, se ve ahí un polo claramente, se ve otro polo aquí, se ve que tiene 4 polos, que son los arrollamientos grandes, y tiene 4 interpolos, que son estos arrollamientos de cobre más pequeños que están aquí entre medio. A eso se le llama interpolos. Interpolos, ya son el nombre, digamos, que se les da. Aquí les ven las zapatas, están en rojo, ya que son para concentrar solamente el campo magnético dentro del espacio donde va a ir puesta la armadura. ¿Ya? Entonces, se distingue rápidamente un motor de corriente continua, ya principalmente por los polos del estator. Ya son bobinados que están concentrados, ya no son bobinados dispersos, como en el caso del motor de corriente continua, que está el bobinado imbricado, se le llama. El bobinado imbricado va una bobina sobre otra, continuamente en toda la circunferencia del motor. Acá tenemos una bobina, se distingue muy bien, y la otra, como se muestra acá en la imagen. Y los interpolos, que ya vamos a ver la función que cumplen. Esto es el campo. Lo que estamos viendo aquí son los bobinados del campo, o los bobinados del estator, ¿verdad? O los bobinados del inductor. Ya, otra cosa importante de mencionar es la forma de la carcasa. Ya, si nosotros vemos por fuera un motor de corriente continua, vamos a ver que la carcasa es lisa. Ya, la carcasa no tiene las aletas
ya que tenía el motor de corriente alterna. Ya cuando revisamos nosotros el motor de inducción, ¿verdad? Vimos que la carcasa contenía unas aletas, unos álabes, para la refrigeración o para mejorar la ventilación del motor. Eso es característico de los motores de inducción básicos. Sin embargo, los motores de continua no necesitan esas aletas externas, por lo tanto tienen la carcasa lisa. Digamos, eso nos permite visualizar rápidamente el motor de corriente continua. Además de que se ven claramente los polos y tenemos también acceso a mirar el conmutador, el colector. Este es el rotor de la máquina de corriente continua. El rotor siempre bobinas, porque tenemos que alimentar, recuerden, el campo y la armadura. Tenemos que producir dos campos magnéticos, uno en el estator, ya con el campo o la excitación, y también un campo magnético en el rotor o en la armadura. Ya, el rotor tiene bobinas y las bobinas, la característica del motor de continua es que todas las bobinas terminan en este punto, en este elemento que se llama colector. ¿Ya? El colector es una serie de barras de cobre que están dispuestas en esta forma horizontal. Son barras de cobre que están aisladas entre ellas. Ya aquí, entre cada una de las barras de cobre, lámina de mica que funciona como aislante entre delga y delga. Ya las barritas de cobre que se ven aquí, esas barras horizontales, se llaman delgas, y el colector está compuesto por muchas delgas dispuestas unas al lado de otras, y separadas por láminas de mica. ¿Ya? El carbón o la escobilla en la que, digamos, el carbón en sí, la placa de carbón se le llama escobilla, va inserta en un porta escobillas o porta carbones, y el porta escobilla está siempre presionando el carbón hacia el colector. ¿Ya? El rotor gira y los carbones van dispuestos sobre el colector para hacer contacto eléctrico sobre él. Ya, eso es lo que vamos a ver en un motor de corriente continua. Ya, escobillas aquí dispuestas sobre las delgas del colector para poder meter corriente al rotor y generar el campo magnético en el rotor. Ya, si recuerdan ustedes cuando vimos el motor de corriente alterna, el motor de inducción, ahí vimos el motor de anillos rozantes, el motor de rotor bobinado, que tenía anillos rozantes. O sea, eran unos anillos y el carbón siempre iba tocando el mismo anillo. En este caso no son anillos rozantes, la idea es otra. Ya el colector no es un anillo, no es, digamos, una sola barra de cobre que rodea el rotor, sino que son muchas barras, digamos, dispuestas horizontalmente, de tal manera que el carbón siempre va tocando delgas diferentes a medida que va avanzando el paso del rotor. Todas las bobinas terminan aquí en las delgas y están dispuestas de esta manera. Ya, si las podemos, digamos, el dibujo no va a quedar muy bonito seguramente, pero nos va a dar la idea de cómo van las delgas. Si esta es una sección, imaginen que es una sección del colector. Ya, aquí estarían las diferentes delgas que forman parte del colector. Todas tienen el mismo tamaño. Ya la idea es que sean, no pueden ser muy gruesas. Mientras más sean, mejor va a operar o a funcionar, digamos, el motor. Y la cantidad de bobinas que va a tener el rotor o la armadura, esto sigue para acá, ¿no es cierto? Y da la vuelta completa en el rotor. ¿Ya? Las bobinas van dispuestas en el rotor de la siguiente manera. Sale una bobina de una delga,
ya, da la vuelta aquí en el rotor y entra en la delga siguiente. Ya, así está dispuesta una bobina. Ya, sale de una delga del colector y entra en la delga siguiente. Claramente esta bobina no está cortocircuitada porque aquí entre las dos delgas hay una lámina de mica que impide que haya conducción eléctrica entre dos barras que están paralelas. Ya de esta misma delga, ya en la que llega esta bobina, sale otra delga a otra bobina. Esta también da vueltas en el rotor y luego se devuelve a la siguiente. De la siguiente delga sale otra bobina, también da vueltas en el rotor y se devuelve a la siguiente delga. De esta delga sale otra y así sucesivamente con todas las delgas. Ya por tanto, si podemos ver aquí, a cada delga vamos a tener dos conductores. Ya todas las delgas van a tener dos conductores, la salida de una bobina y la entrada de otra. ¿Ya? Así continuamente todas las delgas. Esta entra en la siguiente. Entonces, a cada delga tienen que llegar dos conductores. Ya está llegando el fin de una bobina y el inicio de la siguiente. Ya a la delga contigua va a llegar el fin de la bobina y el inicio de otra. ¿Ya? Y así con todas las delgas del colector. ¿Ya? Esa es la forma en que están dispuestas las bobinas en el rotor. Ya de esta manera. Este rotor es relativamente grande. Tenemos un colector con muchas delgas. Sin embargo, este es un motor bien pequeño. Ya que hay un motor de corriente continua que es un motor de juguete. Un motor bien pequeñito. Este debe funcionar con pilas solamente. Y vemos que se le ven ya claramente los bobinados en el rotor, en las bobinas que están dispuestas en el rotor, en la armadura. Esto se llama armadura. Y vemos que aquí está el colector. ¿Ya? Y el colector en este caso tiene solamente seis delgas, ¿ya? Porque es un rotor muy pequeño. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 delgas, por lo tanto aquí tenemos 6 bobinas. ¿Ya? La cantidad de delgas me dice la cantidad de bobinas que puedo tener en el rotor. ¿Ya? En este caso el rotor tiene 6 delgas y 6 bobinas. Ya es un rotor pequeñito, pero que funciona de la misma manera. O sea, aquí se puede ver claramente cómo a una delga están llegando dos conductores. Está llegando el final de una bobina y el inicio de la otra. A este colector de arriba también está llegando el fin de esa bobina y al otro lado, soldado, empieza la otra bobina. Así como está construida el rotor de la máquina de corriente continua, ¿verdad? Asociadas al colector. ¿Ya? Eh, Así es como funciona. Vamos a mirar ahora o vamos a dar la idea de por qué funciona este motor. Ya para eso voy a echar a andar aquí este video. Les voy a dejar un video sobre el funcionamiento de la máquina de corriente continua. Ya, pero no lo vamos a ver ahora. Ya esto lo ven ustedes con más detalle y más tranquilidad ahí en la casa. Es un video que está en dos partes.
Y lo que vamos a ver es esta parte donde explica el principio de funcionamiento del motor. Ya, aquí estamos entonces. Ya este es el esquema principal. Aquí estamos viendo aquí. Tenemos el campo. Ya si vemos es el estator. Ya se ve aquí que está liso por fuera. Son los bobinados del campo que tenemos aquí, ya formando un norte y un sur. Si hay consultas me la van haciendo inmediatamente. Yo no hay problema, activan su micrófono nomás y me preguntan. Ya, tenemos aquí entonces los bobinados del campo, como les dije, formando un norte y un sur. Ya, aquí están las zapatas. Por lo tanto, aquí se crea un campo magnético fijo. ¿Ya? Es un campo magnético que no cambia de polaridad y un campo magnético que tampoco varía en el tiempo. ¿Ya? Es un campo magnético fijo, estacionario, ya que es el típico campo que produce la corriente continua. Por lo tanto, este campo por sí solo no podría producir inducción magnética, no podríamos tener el fenómeno de inducción, ya que para que haya inducción, recuerden que se requiere movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético. Ya tiene que existir ese movimiento relativo para que pueda existir inducción magnética. En este caso, el campo es fijo y estacionario, no varía en el tiempo. Tenemos entonces un norte y un sur fijos, aquí donde se muestra, norte y sur, y tenemos aquí en el interior, en la parte del rotor, la armadura. Ya en este caso la armadura está compuesta solo por 6 bobinas y tenemos 6 delgas. Aquí se ven negras, ya como secciones negras, las delgas del conmutador, ¿verdad? Eh, las delgas del colector. Ya colector o conmutador vamos a usar indistintamente. En alguna literatura aparece como conmutador, aunque colector es la palabra más utilizada. Y los carbones que se ven aquí en la parte superior y la parte inferior, que están tocando, están haciendo contacto eléctrico con las delgas, ya aquí en la parte inferior y aquí en la parte superior. Esta es una fuente de corriente continua y la fuente de corriente continua la aplicamos tanto al campo, para alimentar el campo, como para alimentar la armadura. Entonces hay una corriente pasando por aquí que pasa a través de las bobinas del campo. Ya esta bobina termina aquí, se va por este punto, por este conductor, ¿ya? Y da vuelta en la otra parte y después se devuelve hacia la fuente. También hay corriente desde la fuente hasta este carbón, va a pasar por las bobinas de la armadura y va a terminar aquí en el carbón de abajo para luego devolverse a la fuente. Entonces tenemos corriente circulando por el campo y corriente circulando por la armadura. Esto va a producir dos campos magnéticos, ya un campo magnético en el campo y otro campo magnético en la armadura. La interacción de estos campos es la que finalmente va a producir el movimiento del rotor. Y vamos a ver cómo interactúan estos dos campos. Ya se hace un acercamiento aquí. Y la corriente ya de armadura va a venir por aquí, por la parte superior. Y si ustedes se fijan, el carbón está tocando actualmente una delga y el carbón inferior está tocando también una sola delga. Ya está tocando la delga en la cual están las bobinas 6 y la bobina 1. Entonces la corriente, cuando venga por este conductor y llegue al carbón superior, se va a repartir en dos partes. Ya, una parte de la corriente se va a venir por la bobina 1. Si se fijan, la corriente va a circular por toda la bobina 1, va a llegar a esta delga de aquí. De esta delga se va a meter por la bobina 2
va a circular la corriente por aquí, va a llegar a esta delga, de esta delga va a salir por la bobina 3 y finalmente va a llegar a la delga donde está conectado el carbón y la corriente va a salir por el carbón hacia la fuente de alimentación. Y ese es el recorrido que va a ser una parte de la corriente que se va a ir por estas 3 bobinas de carbón a carbón. La otra parte de la corriente va a circular por la bobina 6, por la bobina 5 y por la bobina 4 y va a salir por el punto inferior. Y entonces, esta es la dinámica de la corriente entrando y dividiéndose en dos, ¿ya? Digamos, a cada lado del colector. Todas las bobinas de la armadura reciben corriente, circulan corriente por ellas, y van a producir cada bobina un campo magnético. O sea, va a haber un campo magnético total, pero que va a ser el resultado del aporte de cada una de las bobinas. O sea, la bobina 1 va a producir su campo magnético, la bobina 2 su propio campo magnético, la 3 y así las 6. Y las bobinas van a producir un campo magnético que va a depender de la dirección de la corriente. Si la corriente está entrando por la bobina, ahí se va a generar un norte magnético, y por el lado de la corriente que va saliendo de la bobina, ese lado se va a generar un sur. Por tanto, el resultado de la circulación de corriente a uno y a otro lado del colector va a ser la que se muestra a continuación. Ahí se está mostrando la polaridad de cada una de las seis bobinas. Si ustedes se fijan, la bobina 1 tiene un norte ahí y un sur, porque aquí está entrando la corriente en la bobina y por aquí está saliendo. Ya nuevamente por aquí está entrando un norte, aquí va saliendo un sur. Por lo tanto, esta es la polaridad de las 6 bobinas. Si ustedes se fijan, en este punto hay un norte y un sur juntos, por lo tanto esos puntos se van a eliminar, digamos, entre sí. Aquí también, lo mismo acá y acá. Pero en este punto arriba se van a concentrar dos nortes. ¿Ya? Y en este punto de abajo, 180 grados abajo, se van a concentrar los sur. Por lo tanto, la sumatoria de todos los campos magnéticos de todas las bobinas de la armadura van a producir un gran norte en este punto y un gran sur en este punto, como si fuera un imán. La armadura se va a comportar como un gran imán con un norte aquí arriba y un sur aquí abajo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vean cómo la figura cambió para producir un norte y un sur en ese sentido. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ver entonces claramente el movimiento, pueden predecir el movimiento que va a tener el rotor. Ya no sé si lo pueden visualizar ahí, ¿verdad? Y me pueden decir en qué sentido va a girar el motor, ¿ya? El rotor en este caso. Tenemos el campo como un imán grande con un norte grande acá y un sur. Y tenemos también la armadura que producto de la circulación de corriente quedó con un norte aquí y un sur aquí abajo. Ya, imaginen que este fuera un imán, ya, que está aquí acoplado al eje. ¿Cómo se movería este imán influenciado por el campo magnético de este otro imán que está acá, de este otro campo magnético? ¿Hacia dónde se movería el rotor? O, digamos, ¿qué tipo de giro tendría? No sé si alguno lo puede ver ahí claramente. Si el giro va a ser horario o el giro va a ser anti-horario. ¿Qué pueden predecir de esa, eh, digamos, de esta situación? Recuerden ustedes que los polos iguales se repelen, ¿ya? Y los polos contrarios se atraen.
Por tanto, en este caso, el norte con el norte van a producir una fuerza de repulsión y el norte con el sur una fuerza de atracción. Entonces, el norte superior, este que tengo acá, se va a repeler con ese. Va a haber entre esos dos una fuerza repulsiva y el norte con el sur se van a atraer. De la misma manera que abajo, este sur con ese sur se van a repeler y este sur va a ser atraído por el norte del campo. Por lo tanto, este imán va a tender a girar en sentido horario. Este norte va a acercarse a este sur y este sur va a tender a acercarse a ese norte, por lo tanto va a haber un giro horario en el rotor. Si esto fuera un imán permanente, ¿ya? Y tuviera el norte aquí arriba y el sur aquí abajo, el imán rápidamente se alinearía a este campo magnético y el norte quedaría pegado aquí a este sur y este sur quedaría pegado aquí al norte, ¿ya? Pero no tendríamos un motor, solo tendríamos un imán que se mueve producto de un campo magnético, pero quedaría fijo y no podría seguir girando. Ya quedaría ahí enclavado con el campo magnético sin poder hacer nada más. Y en el momento en que nosotros movamos el imán y lo soltemos, va a volver a su posición, pero no va a poder seguir girando de forma continua. ¿Ya? Entonces se necesita el colector y el colector es el que me va a producir el cambio de orientación del campo magnético del rotor para que pueda mantenerse el torque constante. ¿Ya? Eso es lo que se requiere. No se puede hacer girar una máquina, no puede haber una máquina rotativa solamente con imanes permanentes. Ya he visto, de pronto en YouTube aparecen hay algunas máquinas o algunos motores hechos solamente con imanes, ¿verdad? Eso no puede realizarse o no existe la forma de solo mediante campos magnéticos fijos poder establecer un torque continuo. Lo que hacemos acá es producir un campo magnético por una corriente y el colector vamos a ver que es el que va a hacer el cambio continuo de polaridad para mantener el norte y el sur en su posición y mantener el torque fijo, el torque estable. Ya si fuera un imán permanente, como les digo, no podríamos hacer ese cambio de orientación del campo, por lo tanto no podríamos tener un torque continuo que se mantuviera en el tiempo. Ahora vamos a ver cómo gira este rotor. Ya va a girar, se va a desplazar y el norte y el sur se van a desplazar. Ahí está dando la explicación, ustedes la pueden escuchar después con cuidado. Les voy a dejar el video en el aula. Ahí está explicando cómo va a circular la corriente y ahora el rotor va a girar en sentido horario. ¿Mm? Ahí está girando. Si ustedes se fijan, el norte y el sur se mueven junto con el rotor, pero solamente hasta que ahora los carbones tocan con la delga siguiente. Porque en ese punto ahora vuelve el norte a su posición original y el sur también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso el norte se va a concentrar en la mitad de la bobina 6. ¿Ya? En esta posición que nos encontramos ahora, el carbón está cortocircuitando dos delgas. ¿Ya? Por lo tanto, la bobina 6 queda sin circulación de corriente, queda cortocircuitada por el carbón, y la bobina 3 también queda sin circulación de corriente porque está cortocircuitada por el carbón de abajo. En este caso, la bobina 1 tiene un norte en este punto y la bobina 5 tiene un norte en este punto. Esos dos nortes se suman para producir un norte en esta zona
Y de la misma manera acá, la corriente entrando de la bobina 2 produce un sur acá. Y la corriente entrando de la bobina 4 produce un sur, lo que forma un sur a la mitad en este punto. Y ahí ese norte y ese sur se van a mantener hasta que el carbón salga de esta delga y quede solo tocando esta delga y esta de acá. Y ahí se va a producir otra conmutación del campo. Está girando y cuando suelte la delga siguiente, en ese punto cambia de nuevo el norte y el sur. Por lo tanto, a medida que avanza el rotor, vamos a ver que el norte y el sur se mantienen en su posición, ya se mantienen fijos en la posición donde están, moviéndose relativamente solo un poco. Ya ahora continúa girando el rotor y cuando el carbón toque la otra delga, nuevamente va a volver el norte y el sur a su posición. Ahí sigue girando y cuando suelta vuelve nuevamente y por lo tanto este proceso va a continuar produciendo un giro constante en el rotor todo el tiempo. Ya es el principio de funcionamiento de la máquina de corriente continua. Ya es cómo gira y cómo produce un giro continuo. Ya esa es la forma que tiene de funcionar la máquina de corriente continua. Ya el colector es el que produce esta conmutación, el que permite que el campo magnético de la armadura quede estacionario con respecto al campo magnético del campo, del estator, y se produzca un torque continuo, ¿ya?, en el eje. Y esto genera un torque ya continuo en la máquina y produce, digamos, que el rotor continúe girando todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar y a ver esa diferencia del principio de funcionamiento. Ya, ahora podemos nosotros ver, vamos a considerar eh, las conexiones ya de la armadura y el campo. Vamos a borrar aquí. Y la armadura y el campo, como aquí en el video que vimos, estaban conectadas en paralelo. Ya una misma fuente alimentaba el campo y una misma fuente alimentaba la armadura de forma paralela. Estas también pueden estar en serie, ya, o pueden tener una alimentación independiente. Ya, hay distintos tipos de conexiones que son las que vamos a ver a continuación. Vamos a ir viéndolas y vamos a ir identificando las bobinas. ¿Ya? Aquí vamos a ver las distintas conexiones que vamos a tener. ¿Ya? Acá. Básicamente vamos a tener tres tipos de conexiones distintas, ya aunque son cuatro, pero tres son las principales. Ya podemos conectar la armadura con el campo en serie. Esa es la primera opción que tenemos. ¿Qué es esta primera que aparece aquí? Podemos conectar el campo con la armadura en paralelo, que es la opción del medio, o podemos alimentar el campo y la armadura con alimentaciones distintas, ya con, digamos, fuentes de alimentación diferentes, que a eso le vamos a llamar máquina se va a hacer llamado motor de excitación independiente. Ya cuando usamos una alimentación para la armadura y otra alimentación independiente para el campo. Ya, eso se va a llamar alimentación o excitación independiente. Vamos a mirar aquí, esta es la excitación independiente, ya donde tenemos una fuente para el campo, en este caso esta es la bobina de campo,
Y esta es la armadura. Ya la armadura la dibujamos así, ya porque toma la forma como si fuera un rotor con las escobillas aquí en la parte de arriba. Ya lo vamos a dibujar de esta manera. El campo lo vamos a dibujar como una bobina solamente, ya así como dibujamos una bobina. Esta va a ser la bobina de campo y la armadura ya también es una bobina. Ya recuerden que son bobinas del rotor, pero la vamos a dibujar de esta manera, ya con un círculo como refiriéndonos al rotor y con dos escobillas a uno y a otro lado del rotor. Ya cuando hagamos este dibujo, esta es la simbología, vamos a estar diciendo esta es la armadura. La armadura, recuerden, son las bobinas del rotor, ¿ya? Y el campo, que lo tenemos acá, son las bobinas del estator. Ambas necesitamos alimentarlas con corriente continua para que el motor funcione. ¿Ya? Ahora, existe esta primera forma de alimentarlas con fuentes distintas, o sea, disculpen el dibujo bien feo, pero esta es una fuente de continua, alimentamos la armadura por un lado y con otra fuente distinta venimos y alimentamos el campo. Esto se llama excitación independiente. Este tipo de conexión, motor de excitación independiente. Y en este caso, ya nuestra armadura va a tener la designación de bornes AB y el campo va a tener la designación de bornes JK. Cuando ustedes vean entonces un campo que tiene JK, quiere decir que es un campo diseñado para ser alimentado de manera independiente a la armadura, ya con una fuente él solo. Esa es una primera forma de poder alimentar el motor de corriente continua mediante excitación independiente, como lo vemos acá. Aquí lo único diferente, ya vamos a ver dos cosas, ya detalles que están aquí en el circuito. Primero, el campo, ya vamos a ver el campo, ya que dice JK, como lo vimos, y se le agrega un potenciómetro para regular la corriente que va a circular por ese campo, y de esa manera podemos regular la velocidad del motor. Ya esa es uno de los detalles. Y el otro, acá en la armadura, si vemos tiene la letra AB como la pusimos, pero tiene en serie otro elemento que tiene la designación GH. ¿Ya? Este bobinado que está aquí en serie es el interpolo. ¿Recuerdan que habíamos visto el interpolo anteriormente? Vamos a mirar aquí, acá en la pizarra. El interpolo se conecta siempre en serie a la armadura. Por tanto, lo vamos a dibujar aquí. Ya, lo vamos a dibujar inmediatamente. Vamos a borrar aquí. Y vamos a dibujarlo porque siempre el interpolo va en serie a la armadura. Aquí una bobina más pequeñita, cuya designación de bornes es HG. Por tanto, aquí vamos a tener G, aquí vamos a tener H, y este mismo va a ser BA. Entonces, fíjense en la designación de bornes. Ya aquí vamos a dibujar la conexión a la fuente, color azul.
Tenemos la designación de la armadura como AB, los terminales de la armadura. Inmediatamente en serie tenemos GH para el interpolo. Ya, entonces, esto lo podemos ver acá. Tenemos AB y en este caso GH. En este caso B está con G, B está con G, ya, aquí lo dibujamos al revés, B con H, pero de todas maneras funciona. Ya GH, AB van en serie. Vamos a dibujarlo como está acá mejor. HG, HG, BA. Son las primeras letras del alfabeto las que se ocupan para el motor de continuo. Recuerden que para el motor de alterno usábamos las últimas. Ocupábamos W, Z, X, Y. Entonces, esas son las designación de bornes que tenemos. AB para armadura, GH para interpolo y para la excitación independiente tenemos J y K. Eso es lo que tenemos aquí. Hay otra forma de conectar el motor. Ya, aquí también me faltó mencionar esta resistencia variable. Este flecha que está aquí, digamos, cruzando la resistencia, quiere decir que es una resistencia variable, un potenciómetro. Está ubicado en paralelo a la armadura y al interpolo, también para regular el voltaje y regular digamos, finalmente la corriente que va a circular por la armadura. Tenemos otra forma de conexión que se le llama excitación serie, ¿ya? Y en esta conexión se conecta el campo en serie a la armadura. Y aquí tenemos la armadura, ya con las letras AB. Tenemos el campo con la armadura. Aquí, ahora el campo tiene las letras EF, ya tiene otras letras, no JK, sino EF, que es el campo en serie, y el interpolo GH también en serie. Por tanto, tenemos estos tres elementos en serie y potenciómetro de regulación que está aquí en paralelo al campo. Para hacer la conexión serie, vamos aquí a la pizarra. Ahora no vamos a usar dos fuentes distintas, vamos a usar una sola fuente, vamos a quedarnos con esta. Y los bornes ya no son JK, ahora los bornes de este campo se llaman EF. Cuando ustedes vean un campo que se llama EF, es un campo diseñado para trabajar en serie a la armadura, ¿ya? Entonces vamos a alimentar por aquí al punto H. El punto A lo vamos a conectar con el punto E. Y el punto F lo vamos a tirar a la fuente. Ahí hemos conectado en serie el campo con la armadura, con el interpolo. Y ahí está todo conectado en serie. Todo va a tener la misma corriente y se va a repartir, digamos, el voltaje de alimentación entre las tres bobinas, entre el campo, la armadura y el interpolo. ¿Ya? Y entonces esta se llama conexión serie, ¿sí? Que es la que vemos acá. Esta es la conexión serie. Tenemos otro tipo de conexión acá, que es la conexión shunt. Shunt es paralelo en inglés, pero se usa mucho esa designación todavía, ¿ya? Conexión shunt. Conexión paralela o conexión, también se le llama conexión en derivación.
Ya esos tres nombres se usan, digamos, como sinónimos para este tipo de conexión. Conexión shunt, paralelo o derivación. Entonces, en esta conexión, ya aquí todavía tenemos el potenciómetro de regulación para el campo, ya, pero aparte de eso, tenemos la armadura con el interpolo y el campo en paralelo, ya, a los dos anteriores. Y cuando el campo está diseñado para conectarse en paralelo a la armadura, toma el nombre CD. ¿Ya? Los terminales ya no son JK ni son EF, sino que son CD. Cuando ustedes vean un campo con las letras CD, quiere decir que es para conexión en paralelo, conexión shunt. Entonces venimos aquí a la pizarra. Estas letras ya no van, no son EF. Ahora el campo se llama CD. ¿Verdad? Y cuando el campo se llama CD, entonces está diseñado para conectarlo en paralelo. Por tanto, la conexión que vamos a hacer es de esta manera. Directo, la fuente a la armadura y al interpolo, y de aquí sacamos nuestra conexión hacia el campo en paralelo de esta manera. Y ahí estamos conectando nuestro campo y nuestra armadura en paralelo. Esa es la conexión en paralelo del campo y la armadura. Ya como lo vemos ahí. Hay una combinación ya de estas combinaciones de motor serie, digamos, y de motor en paralelo, que es el motor compuesto. Ya se le llama motor compuesto, motor compound. ¿Ya? El motor compound tiene un bobinado serie y un bobinado en paralelo. O sea, es un motor que tiene dos bobinados de campo. Tiene un bobinado de armadura, tiene el interpolo y además tiene un bobinado CD y un bobinado EF. Ya claramente el bobinado EF hay que conectarlo en serie a la armadura y el bobinado CD se conecta en paralelo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos los tres tipos de conexiones, las estamos viendo ahí. La máquina serie, entonces va a tener esos bornes, va a tener A, B y F. En este caso, estos bornes no están mostrando el interpolo. ¿Ya? Seguramente es una máquina pequeña que no necesita interpolo. El interpolo se usa para rectificar el campo magnético que es generado por el estator. ¿Ya? El campo produce un campo magnético que se distorsiona cuando empieza la máquina a girar. ¿Ya? Esa distorsión se conoce como reacción de armadura y los interpolos están para corregir esa distorsión, corrigen la reacción de armadura y mantienen el campo magnético, digamos, estable. Cuando no hay interpolos en una máquina grande o no se conectan los interpolos o están dañados los interpolos, generalmente se ve y hay problemas de chispa, de arco eléctrico en los carbones. Se ve un gran problema ahí, se le llama vulgarmente chisporroteo, ¿verdad? Que son muchos arcos eléctricos que se producen en la parte donde el carbón toca con el colector. Para eso se usan los interpolos. Aquí en este caso, en esta muestra que tenemos acá, no está considerado el interpolo, la máquina tiene solo con las letras AB la armadura y con las letras EF el campo, por tanto por eso está conectado en serie. Aquí la corriente entra por A, ¿ya? Entre A y B está la armadura, se conecta B con F para que la corriente pase directa al campo y se devuelva por ese punto. Aquí está la conexión hecha en serie de la armadura y el campo. Aquí en la máquina shunt,
la alimentación viene a los puntos A, B directamente, y de A va a C y de B a D para conectar en paralelo el campo CD ya con respecto a la armadura. Y cuando el campo es JK, entonces lo alimentamos de manera independiente. Una fuente para AB y otra fuente distinta para JK. Así es como realizamos la conexión de la máquina dependiendo de las letras que tenga en la caja de bornes. Entonces nos vamos a dedicar a considerar la próxima semana, vamos a ver algunas características especiales de la máquina serie, de la máquina en derivación o paralelo, y algunos cuidados que hay que tener con cada una de ellas, algunas precauciones que hay que tomar, y con eso, bueno, y repasar la forma de conexión. Ya vamos a ver algunos ejercicios o problemas para que por lo menos aprendamos a conectar bien la máquina, ¿verdad? Y una vez que tengamos la conexión bien hecha, vamos a hacer algunas consideraciones con respecto al- algunos peligros que hay con la máquina, principalmente con la máquina serie, y con eso estaríamos concluyendo el, el contenido, ¿ya? No vamos a profundizar mucho, ya no quiero profundizar mucho en ecuaciones ni en nada de eso, sino dar un pantallazo general de la máquina y que sepan conectarla y el principio de funcionamiento, cómo funciona. Con eso estaríamos ok. Entonces péguenle una mirada al video que voy a subir al aula, ¿ya? Y la próxima semana entonces profundizamos un poco más en cómo funciona este motor, cómo conectarlo y qué medidas, qué digamos variables también esperamos en el motor. Eso por hoy, muchachos. Ya no sé si hay alguna pregunta, duda, consulta antes de terminar. Si no hay nada, entonces concluimos aquí. Ya, cualquier consulta en el estudio, ya mientras están estudiando, me la hacen al correo. Ya, y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Mm?